¿Listo? Bueno, pues muy buenas tardes. Es una gran bendición una vez más el poder estar con cada uno de ustedes para compartir en la misma línea que hemos estado siguiendo acerca de el examen para el liderazgo o la manera como Dios prepara, capacita, habilita, equipa a sus líderes que va a usar para su ministerio, para el servicio. Y hemos estado hablando ya de varios exámenes que suceden a lo largo del periodo de formación en la vida de un líder que realmente va a no solamente a depurar su vida de todo aquello que no le sirve, sino que va a instalar en él cualidades que lo van a equipar para que pueda desarrollar en una manera más excelente la función que le corresponde a hacer en el ministerio. Hemos visto varios de ellos. El último que vimos fue el de la paciencia, que realmente requiere, exige de nosotros que aprendamos a ajustarnos a los tiempos de Dios. Muchas veces el tiempo de Dios realmente no es el nuestro. Nosotros quisiéramos que las cosas sucedieran de una manera, pero veloz. Y Dios a veces el tiempo de Él es diferente al tiempo que nosotros anticipamos o deseamos que algo suceda. Pero lo importante es que llega a suceder cuando el tiempo de Dios se realiza. Hoy vamos a hablar de otro examen, el número 8, y vamos a tratar de terminar con los últimos tres. Hoy hablamos sobre el examen de la frustración. A veces cuando pensamos en algo que se frustra, ¿qué es algo frustrado? Bueno, algo que no salió como pensamos o anticipamos o deseamos que hubiera sucedido. Y este examen realmente sucede cuando el líder siente que las metas en su vida, en su ministerio, no se están realizando con el éxito anticipado. O sea, todo lo que él había programado, todo lo que él había encauzado su vida, su esfuerzo, su liderazgo, su fuerza y todo lo demás, parece que no está dando el resultado anticipado. Un líder experimenta la frustración cuando es impedido, ya sea por personas o por circunstancias, a veces por su misma incapacidad, a veces por su misma negligencia. Entonces tenemos que elaborar un sistema de revisión, pudiéramos llamarle así, para poder examinar qué está pasando en estos periodos de frustración. ¿Por qué? Porque parece ser que no está obteniendo la gratificación o la recompensa a su esfuerzo para lograr las metas y los objetivos conscientes. Todo lo que él había planificado no lo está realizando. Entonces tiende a surgir una desesperación, una frustración que en realidad a veces le hace perder la paciencia, y muchas veces el ministro experimenta esta clase de sentimiento cuando no encuentra alguna razón lógica o alguna razón que tenga, según el sentido, que lo explique esos momentos de confusión o de perplejidad. A veces el líder se pregunta: si he hecho todo lo que yo puedo, he hecho todo lo que yo sé, le he puesto todas las ganas al proyecto, ¿por qué no se está realizando? O sea, hice todo mi esfuerzo, hice lo mejor que pude, ¿y qué está pasando? Y muchas veces tenemos que analizar la circunstancia de diferentes puntos de vista para poder en realidad entender el concepto. Ok, se había cortado ahí algo, pero tenemos que entonces evaluar la situación para poder buscar la respuesta correcta
a lo que me está sucediendo. Entonces, a veces cuando un líder que no está, siente que no está realizando las metas, tiende a frustrarse. En otras palabras, tiende a pensar, bueno, ¿para qué sigo yo esforzándome si no estoy viendo resultados? ¿Para qué sigo poniendo todo mi empeño si no miro el fruto de mi trabajo? Pero entendamos, muchas veces plantar un árbol es la parte más sencilla. Hacer una plantación de algo es mucho más sencillo, pero verlo desarrollar y verlo crecer es otra tarea de continuidad. Y tenemos que entender un asunto muy importante. En la Biblia hay varios conceptos que tenemos que asimilar y entender para poder no frustrarnos cuando no vemos los resultados inmediatos. Sabes que en la Biblia hay dos tipos de siembra. La palabra del Señor nos enseña que el sembrador, la parábola de Marcos 4, donde dice, el sembrador salió a sembrar, y vemos hay algo importante en esta lección. Quiero amplificarla un poco para que la podamos captar y ver el proceso que involucra en la plantación de la semilla y en la cosecha. Si ustedes notan, hay cuatro tipos de terreno que el pasaje menciona. Está junto al camino, está espinas, está pedregales y está buena tierra. Si ustedes le echan matemática al asunto, se dan cuenta que en estos cuatro tipos de terreno, la semilla fue sembrada. Ahora, entendamos, fue la misma semilla, la misma calidad de la semilla, la misma tal vez cantidad de la semilla, ¿ok? Con la misma intención y objetivo. Sin embargo, si echamos matemática de cuatro, si solamente se dan tres se echan a perder y una se puede reproducir, vemos que hubo un 25% de triunfo, de éxito, mientras que 75% no se produjo nada. Entonces, el 75 puede llegar a ser muy frustrante para la persona. O sea, fue y sembró, pero no vio ningún fruto en el 75 o en la mayor parte de su ministerio. Entonces, solamente reprodujo el 25. Sin embargo, es una ganancia. Ahora, eso es cuando el evangelio es sembrado. Cuando vamos a veces a evangelizar, repartimos un folleto, hablamos con alguien de Cristo y vamos a ver cómo de cuatro personas, una tal vez acepta el mensaje. Sin embargo, en el Salmo 1 encontramos otro tipo de siembra, que esto no es sembrar, esto es plantar. Y esto es lo que hace la gran diferencia. Cuando siembras, tú tiras la semilla donde caiga, pero cuando plantas, haces intencionalmente un pozo en la tierra, metes la semilla adentro, la tapas, la marcas donde está y sabes que ahí sembraste una semilla. Entonces ahí le echas agua, la riegas, la cultivas, la limpias, la vigilas, porque sabes que ahí hay una semilla que está produciendo. Ahora, notas algo importante. Dice la palabra de Dios, los que son plantados en la casa del Señor florecerán. O sea, la diferencia enorme entre siembra y plantar es que plantar tienes una expectativa de crecimiento mucho más elevada. O sea, puedes llegar a aspirar hasta el 100%. ¿Por qué? Porque esa semilla plantada está en buena tierra, está protegida, está cuidada, está guardada. Entonces, eso debe de enseñarnos una lección cuando decimos, vamos a ir a evangelizar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a sembrar o vamos a plantar? Plantar exige más intencional. No es algo accidental, es algo intencional que tú haces donde dedicas tiempo, esfuerzo,
dedicación para que el fruto de tu esfuerzo pueda traer buenos resultados. Entonces, esto va a evitar muchas frustraciones en la vida de un líder, de un ministro. Por eso es importante, a veces queremos que los equipos de trabajo en la iglesia realicen su función en un nivel de excelencia, en un nivel donde realmente todo está fluyendo bien, hay buenos resultados, hay ganancia numérica, hay ganancia en calidad, en cantidad, y eso nos gustaría. Pero a veces no estamos dedicando el tiempo para capacitar, para equipar, para realmente motivar a esas personas que van a realizar el trabajo. Y cuando no lo hacen como debieran hacerlo, nos frustra. Pero realmente debimos de haber invertido tiempo para hacer que sus vidas sean equipadas para anticipar un rendimiento mucho mejor. Por eso es importante entender este asunto de la frustración. Realmente a veces nos frustramos, pero es nuestra culpa, porque anticipamos algo que no planificamos para obtenerlo. Entonces, hay una ley en todo esto. Si nosotros no capacitamos a la persona, a veces he hablado con pastores en talleres que hemos dado y están frustrados porque no hay maestros para la escuela dominical, porque no hay maestros para departamentos, porque nadie quiere enseñar clases. Pero el problema es que no haya disposición, es que no hay preparación, no hay capacitación. A veces hablo con maestros de escuela dominical y dicen, no, pues aquí me puso el pastor y ya estoy haciendo lo que puedo. Eso es lo que me está diciendo, que realmente se preocuparon por ponerlo, pero no por prepararlo, no por capacitarlo. Por eso es importante, antes de que una iglesia pueda funcionar y ver fruto del trabajo que está realizando, tiene que invertir en buena semilla. Quiere decir, preparar y capacitar, habilitar a las personas que van a ser usados para cubrir ciertos departamentos en la iglesia, para poder anticipar que van a hacer un trabajo de excelencia. A veces ponemos a la gente a hacer trabajo, pero no tienen ni la más mínima noción de cómo hacer el trabajo que se les ha asignado. Se les da un folleto, un libreto, una guía y dice, ay, guíate con esto, enseña una clase de discipulado o lo que sea. Y la persona está más compleja que aquellos que van a enseñar. Por eso es importante, todo empieza con buena capacitación. Muchas de las frustraciones en el ministerio se acabarían si el pastor o los encargados del departamento capacitan a sus líderes para que realicen esa función. Por eso es importante, uno de los propósitos que Dios tiene en este examen es en realidad causar que el líder reexamine sus prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de este líder? ¿Cuáles son las motivaciones del líder? ¿Cuáles son las expectativas del líder? ¿Cuál es el plan de trabajo del líder? ¿Cómo va a ser la acción a desarrollar? ¿Estamos caminando con él en la jornada de ayudarle para elaborar el programa, para elaborar los objetivos, para elaborar incluso la lista de personas a las cuales va a estar ministrando? ¿Qué materiales va a usar? ¿Cuál es la dinámica que se va a emplear? O sea, hay muchos elementos o ingredientes que forman parte de todo ello. No nada más poner una persona a llenar un hueco y anticipar que va a ser un trabajo con excelencia, sino invertir tiempo de calidad en su capacitación, en su preparación. Una iglesia en realidad es conocida por su excelencia cuando realmente el liderazgo que está capacitando, habilitando, puede dar la medida para satisfacer las demandas de crecimiento de la iglesia. Entonces es bien importante marcar a esos líderes con un nivel de excelencia increíble. Capacítalos, entrénalos,
para que ellos puedan desarrollar mucho mejor su misión o el trabajo que se les encomienda. Entonces, hay que causar que el líder en realidad luche su propia batalla con fervor y compasión. Pero para ello, entendamos, este líder tiene que reexaminar prioridades. Número uno, ¿está dando tiempo suficiente a su vida de oración, lectura en la palabra? En realidad pasa primero con su relación vertical. ¿Está bien? Porque si tu relación vertical con Dios está excelente, tu relación horizontal va a tener mucho más porcentaje de ser mejor cada día. Entonces es importante eso. Lo demás, sigue dando tiempo y atención apropiada a su familia. Y aquí una palabra de advertencia. Cuidado con que un líder sacrifique en el altar de su éxito personal a su familia. A veces por dedicarle bastante tiempo a la obra, descuidamos la familia. Eso nunca debe de suceder, sino que la prioridad, acuérdate, tu primera iglesia es tu familia. Esa es tu casa. Si parafraseamos el versículo donde la palabra dice, ¿de qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Pero diríamos, si ganare y equipare a todo el mundo, pero pierde su familia. Entonces, cuidado con eso. Es bien importante dar el tiempo y atención a la familia. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a examinar esta área en la vida del líder cuando sus prioridades necesitan ser reajustadas. Es bien importante. Entonces, el líder tiene que aprender, una vez que establece su prioridad en orden, cómo luchar su propia batalla con fervor y pasión. Sí, cuando el líder aprende a poner sus otras metas y actividades, a veces en una pausa temporal, el líder puede finalmente reconocer que a veces ha sido negligente en su tarea de realizar la voluntad perfecta de Dios de edificar en una manera correcta a su pueblo. Recuerda, la gente aprende más de lo que ve que hacemos que de lo que escucha que enseñamos. Te lo repito, la gente aprende más de lo que nos ve hacer que de lo que nos escucha decir. Jesús, si ustedes leen el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 1, encontramos un principio dinámico increíble en la vida de Jesús. Dice la Biblia, en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé de las cosas que Jesús, y escucha el orden, él empezó a hacer y luego a enseñar. Sí, Jesús empezó primero a hacer y luego a enseñar. Hay líderes que voltean este asunto al revés. Son muy buenos para enseñar, pero rara vez hacen. Y eso es lo que pierde credibilidad delante de la gente que están liderando, que están formando. Ellos tienen que verte a ti hacer lo que estás enseñando para luego recibir esa enseñanza. ¿Por qué? Porque te miran que tú lo estás realizando en tu vida. Entonces, cuando esa prioridad es ajustada en su vida, entonces puedes aceptar como cumplida tu función en este tipo de examen. Cuando tu prioridad está en orden, vas a evitar muchas frustraciones que pueden venir porque ellos no miran la congruencia que debe de haber entre el decir una cosa y hacer otra totalmente contraria. Un buen ejemplo de este examen es el apóstol Pablo. Podemos percibir un sentido de frustración en el pasaje de 2 de Corintios capítulo 11 versos 17 al 33, porque Pablo, además de ser un hombre de Dios, era un ser humano, entendámoslo, y tuvo su tiempo de perplejidad y de frustración. Él pasó, como cada líder, por momentos donde se frustró también, pero en medio de la frustración,
él pudo declarar con una fe radiante que era la gracia de Dios la que lo podía sostener, sustentar, guiar, dirigir, fortalecer en medio de esos periodos de frustración. Y es algo importante entonces para cada líder. ¿Cómo podemos sobrevivir o sobrepasar esos tiempos de frustración? Es cuando checamos en realidad que la palabra de Dios esté siendo prioritaria en nuestra vida, que nuestro tiempo de comunión con Dios sea cultivado. No solamente cultivar la mente, cultivar nuestro espíritu, cultivar nuestra relación con Dios, aprender a discernir su dirección, aprender a discernir hacia dónde nos está guiando, qué cosas Él permite en nuestra vida, qué cosas nos trae para ajustarnos y equilibrarnos para poder funcionar mucho mejor en su reino. Por lo tanto, no dejes que la frustración eche a perder tu planificación. No permitas que la frustración te ponga en una pausa eterna y que digas, aquí queda todo porque no se pudo hacer nada. A veces vas a tener que intentarlo de diferente manera. A veces el hacer una cosa de una manera nos toma más tiempo que hacerla de otra manera mucho más eficiente. Hay que descubrir, a veces hay que inventar cosas, hay que innovar, hay que ser creativos en el ministerio. Si algo nos está desarrollando de una manera, hay que intentarle de otra. Y es bien importante, una vez que tengamos la prioridad definida en nuestra vida, el programa definido, entonces poder implementarlo para lograr el éxito que estamos anticipando. Y hay algo importante, ten metas claras, concisas de lo que quieres realizar. A veces la frustración viene porque realmente estamos, como decimos los buenos mexicanos, echándole ganas, pero no sabemos ni a qué, no sabemos ni cómo, nomás dale. Y no se trata de eso, se trata de tener metas bien específicas, metas bien claras, metas que sean logísticas, razonables, que la gente pueda decir, wow, es verdad, se puede lograr eso con la ayuda del Señor. Entonces, que tu metodología pueda ser desarrollada a lo largo del camino hacia objetivos bien concretos, bien claves, pero como dije al principio, necesitas tu equipo bien preparado, que estén en la misma página para que puedan en realidad hablar el mismo idioma, estar en el mismo sentir, para que no haya sentimientos de frustración. A veces habrá que corregir el curso, a veces habrá que hacer una pausa para reevaluar. Hazlo, es bien importante. Esos son periodos de afilar el hacha para no seguir dando golpes al aire, sino cortar con precisión, con exactitud y con excelencia. Entonces es bien importante este aspecto de la frustración, que no te saque del camino, que te haga evaluar, que te haga rectificar, que te haga volver a la mesa de diseño, de planificación, para ver dónde perdieron la ruta, dónde se apartaron del camino correcto y regresar otra vez y volver a invertir el esfuerzo para llegar a la meta anhelada. Entonces, eso habla sobre el examen de la frustración. ¿Qué también lo vamos a aprobar? Depende de qué también estamos preparándonos para cuando venga. ¿Ok? Ahora, sigue otro examen y a veces este nos va a doler un poco. El examen del desánimo. Esta palabra en realidad en el griego hablaba de perder la motivación o perder el corazón. En el griego implica no tener sentido de hacer lo que estamos haciendo. O sea, si no le hayas sentido a eso, te vas a desanimar, te vas a perder el ímpetu,
vas a perder el momento de lo que estás haciendo. Este examen llega a cada líder, créeme. En la Biblia hay líderes que han llegado, un Moisés lo dijo, Señor, quítame la vida, ya este pueblo rebelde no lo aguanto, mejor mátame ya. El profeta Elías, después de su gran victoria contra los profetas de Baal, ¿qué dice a Dios? Mátame, Señor, ya, ya no quiero vivir. ¿Qué dijo también allá el otro profeta que estaba bajo de la calabacera? Jonás, Señor, mátame, mejor quiero morir. O sea, cada persona ha llegado a ser víctima a veces de una depresión espiritual, donde la persona ha llegado al límite y ha expresado su desánimo en términos completamente negativos. Por eso es bien importante estar preparado para esto. Esta prueba viene cuando un líder permite que las circunstancias a su alrededor, que las personas que lo rodean, le desanimen y le priven de fortalecerse y recibir nuevo ánimo en el Señor. Entiéndelo. Muchas veces la gente va a ser la que te va a desanimar más. Pero cuando el Señor te encomienda una tarea, Él te va a dar la porción necesaria de ánimo que necesitas para llegar al final. Tienes que ser una persona enfocada. Tienes que ser una persona que canaliza su atención hacia donde puede recibir la fortaleza para seguir adelante en la jornada. Cuando un líder se desanima, deja de realizar lo que creyó que era la voluntad de Dios para él. Es importante. Lo vemos en la vida de muchos líderes en la Biblia. ¿Qué pasó con Abraham? Y fíjate bien, a veces el desánimo o la tentación que se va a convertir en derrota muchas veces viene en el área que pensábamos que éramos más fuertes. Por ejemplo, si yo te preguntara, si fueras a pensar en una persona de una fe extraordinaria en la Biblia, ¿de quién pensarías? Tal vez, Abraham. La Biblia le llama el padre de la fe. Sin embargo, ahí precisamente en esa área, en la fe, fue la que le falló en tiempo de hambre que descendió a Egipto. Recuerda, o sea, cómo es que el padre de la fe no se atrevió a creerle a Dios que él iba a suplir las necesidades que había y tuvo que ir a Egipto, tuvo que mentir que su esposa era su hermana, que por poco causa que el rey la tome. En otras palabras, creó una situación bastante molesta en ese lugar por haber dudado de Dios. Pero lo importante que quiero enfatizar es esto. Es el hombre que la palabra de Dios marca, define como un hombre de fe. Bueno, le falló la fe. Salomón. ¿Qué pasó con Salomón? El hombre más sabio de la historia humana, Salomón, un hombre con una mente brillante. Sin embargo, fue engañado por las mujeres. Dice la Biblia, las mujeres desviaron su corazón hacia la idolatría. En otras palabras, en lugar de haber tenido sabiduría para detectar lo que estaba pasando, fue engañado. O sea, donde él era más fuerte, bajó la guardia y por ahí el enemigo lo atacó. ¿Qué pasó con Sansón, el tercer personaje? Un hombre que era el Rambo del pueblo de Israel. Sin embargo, ¿qué? Una mujer del sexo débil, supuestamente, le ganó la batalla, lo entregó en manos del enemigo. En otras palabras, personas que pensaron que en esos puntos fuertes de su vida nunca iban a caer, se descuidaron y fue donde el enemigo entró y destruyó
totalmente sus vidas. Por eso es importante mantenernos firmes en esto. A veces decimos, soy un hombre de fe, soy una mujer de fe, le creo a Dios, pero cuando llega el desánimo, como que la fe se evapora de nuestra vida, se desvanece y ya no somos capaces de seguir creyendo que Dios va a realizar lo que Él prometió que iba a hacer en nuestra vida. Entonces tengamos mucho cuidado, porque ya cuando nos desanimamos, dejamos de ver que el lugar donde estamos es el lugar donde Dios nos ha plantado. Por eso es importante entender este concepto. Ahora, durante el tiempo de desánimo, un ministerio puede perder su confianza, su esperanza en Dios, en su persona, en las promesas de Dios, en el llamado de Dios. Entonces empieza a abrir la puerta a la duda, a la incredulidad. ¿De veras Dios me puso aquí? ¿De veras Dios quiere que haga esto? O a lo mejor fui yo y pensé que fue Dios. A lo mejor estoy equivocado. A lo mejor nunca fui llamado. Y empieza una larga lista de dudas, incertidumbres que nos hacen perder el ánimo y la motivación para seguir adelante. Ahora, en este examen hay varios propósitos y todos ellos tienen no solamente su origen en Dios, sino que tienen también la intención de hacernos recapacitar, reevaluar que somos llamados por Dios, que no importa la circunstancia ni la adversidad, que simple y sencillamente Dios está con nosotros ayudándonos ahora en estos momentos de incertidumbre. Fíjate bien, un propósito de este examen es causar que el líder regrese a Dios en oración. Sí, a veces, si lo admitimos, hemos descuidado esa área en nuestra vida. Hemos permitido que pensamientos negativos nos invadan. Hemos permitido que situaciones borren la imagen de Dios en nosotros, el concepto de que Dios está conmigo, de que yo enfoque en el problema en lugar de enfocar en la promesa de Dios. En otras palabras, si leemos, por ejemplo, el libro de los Salmos, de manera especial, expresan la mayoría de las condiciones del corazón. Sí, condiciones que la gente tiene que enfrentar durante su jornada de fe. Si tú lees a David, David fue un hombre escogido de Dios, ungido por Dios, pero que pasó por situaciones que realmente lo hicieron casi morir. Pero sin embargo, a pesar de todo, él reconoce en medio de sus fracasos, en medio de haberle fallado a Dios, su debilidad humana, y se agarra de la promesa de Dios para poder realizar la tarea que Dios le había encomendado. Fíjate bien, el estado de ánimo en el libro de los Salmos varía desde el gozo de haber vencido a los enemigos hasta la tristeza y la desesperación de la profundidad del pecado donde había caído y que le causó desaliento. Recuérdate que en el Salmo 32, cuando él es perdonado, él dice: wow, si yo no hubiera creído en el Señor, mi vida se hubiera ido al Seol. En otras palabras, a la sepultura. Porque lo que había hecho era causa de muerte. Había ofendido a Dios. En realidad, si tú lo miras, David, que era un celoso por Dios, amante de Dios, la Biblia le llama el dulce cantor de Israel. Un hombre que amaba el corazón de Dios, la presencia de Dios, pero cuando le falla a Dios, este hombre se mete en un pozo de depresión increíble que solamente Dios pudo sacarlo de ese lugar. Por eso, cuando él clama y pide perdón, se arrepiente, Dios lo redime,
Dios lo rescata de ese lugar. Y él dice, bienaventurado aquel cuya oración ha sido escuchada, cuyo pecado ha sido perdonado. El Señor me sacó del pozo de la desesperación. Frustración nos mete en un pozo donde perdemos la esperanza, perdemos en realidad la noción del tiempo, perdemos aún la noción de la presencia de Dios a nuestro lado. Por eso tengamos mucho cuidado en no estar mucho tiempo en ese pozo de desesperación. Fíjate bien, durante ese examen, el líder llamado de Dios debe de tratar de encontrar la palabra que mejor exprese su estado de ánimo y confesarlo, hablarlo, declararlo con fe y sinceridad a Dios. A veces el líder va a tener que ser tan transparente con Dios, decirle, Señor, de veras, ayuda mi incredulidad. Ayúdame en este momento que estoy dudando, que realmente no sé qué hacer. He llegado al tope del camino y ya choqué con pared. No hay para dónde ir. ¿Qué voy a hacer? Abre tu corazón a Dios. Consulta a Dios. Y dile, Señor, de veras, estoy desesperado en esta situación. A veces es más fácil que el líder aviente la toalla que se vuelva a reconectar con Dios. Pero es importante entender este concepto. Debe de ser transparente delante del Señor. ¿Por qué? Porque mira, los tiempos de desánimo en sí no son malos. Escúchame. Pero la actitud que tomemos hacia esas circunstancias, si persiste, por ejemplo, la autocompasión o sentimientos de desánimo, eso nos va a dañar. O sea, no es el problema con que te desanimes. El problema es que permanezcas en ese estado por largo periodo de tiempo. Recuérdate, los desiertos no son para vivir en ellos. ¿Por qué crees que el Señor no les permitió construir nada en el desierto? En el desierto ellos iban de pasada, el pueblo de Israel. Dios nunca les permitió plantar viñas, labores con trigo, parcelas, nada. No les permitió construir casas, nada. Lo que tenían eran tiendas movibles. ¿Por qué? Porque él quería que ellos grabaran esto. El desierto no es para vivir, es para pasar por él y llegar a un lugar de destino. Entonces, eso es lo mismo en la vida del líder. Tus tiempos de desierto o de desánimo no son para vivir en ellos. Son para simplemente aprender la lección de confiar en Dios, de acudir y tomar los recursos de Dios y seguir adelante hacia tu destino final. Es bien importante. Por lo tanto, el líder debe de aprender durante este tiempo que su gozo viene de deleitarse en el Señor, no en las circunstancias externas ni en las respuestas positivas de la gente, sino depositar toda su confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque ningún líder podrá tener el éxito anticipado o anhelado a menos de que aprenda a derivar su gozo y su paz total y directamente de su relación con Dios. Entiéndelo, líder. Tu identidad no viene de tu gafete, no viene del cargo que te dio el pastor. Tu identidad, número uno, viene de Dios. ¿Quién Dios dice que tú eres? ¿Quién Dios dice que te ha llamado a ser? Esa es tu identidad, tu relación personal con Dios. No importa cómo te consideren los demás, es quién eres tú con Dios lo que importa. Entonces, si no tienes eso bien definido, va a ser difícil que experimentes una medida de éxito en tu vida. Ahora, en la B, otro propósito es el de ¿qué? El de revelar
las actitudes ocultas que son negativas de un líder. A veces pensamos que no tenemos ese tipo de actitud negativa. Claro que sí hay. A veces nos la queremos callar o queremos disfrazarla de otra cosa, pero realmente es una actitud pésima. A veces lo que hablamos, lo que declaramos, va en contra de lo que Dios nos ha dicho. Ahora, ¿tú crees que el apóstol Pablo no pasó por circunstancias difíciles? En la cárcel, él pudiera haber actuado de una manera completamente negativa. Hubiera pensado, yo sirvo a Dios, amo a Dios, y mira dónde estoy. En lugar de que Dios me defendiera, me tienen aquí en un cepo con la espalda toda llena de latigazos, estoy a punto de morir, en una celda oscura, no merezco esto, no hice nada para llegar aquí, ¿por qué Dios permite esto? Y pudiera haber caído en una depresión, o culpar a Dios, o culpar a los demás. No, él se regocija en medio de la circunstancia. ¿Por qué? Porque sus ojos no estaban en él, no estaban en lo que estaba sufriendo, estaban en el Señor. Por eso él aprende a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De ahí viene mi socorro, de ahí viene mi fortaleza, de ahí viene mi poder de Cristo, de su relación que él tenía con el Señor. Ahora, es fácil regocijarse cuando todo marcha de maravilla, ¿no es cierto? Cuando te dieron una promoción en tu trabajo, te subieron el sueldo, a mí recibiste un donativo que no esperabas, a alguien te regaló algo maravilloso y decimos, gloria a Dios, qué bueno. Pero, ¿cuántos expresan actitudes negativas de frustración, de queja, de desánimo cuando las cosas marchan en dirección opuesta? Es más fácil eso. Cuando viene una situación difícil, es más fácil renegar que cuando viene algo positivo. Pero sin embargo, tenemos que aprender a procesar ambas reacciones, ambas situaciones, porque es en este tiempo que Dios permite, escucha bien, que el líder esté consciente de ciertas actitudes pobres y negativas en su vida. Y tenemos que reconocerlo. A veces ni nos queremos dar cuenta, pero tenemos situaciones negativas por toneladas en nuestra vida. Pero claro, como dicen por ahí, a veces nomás le vemos el lado bonito a la luna, pero no vemos el lado oscuro de la luna, donde no pega el sol. Ahí hay tinieblas, ahí hay deformidad. Y es lo que pasa en muchos líderes. A veces la única cara que la gente ve es la cara pública del líder. Cuando hace un esfuerzo por sonreír, por aparentar que todo marcha bien, pero cuando voltea esa cara, hay lágrimas, hay angustia, hay frustración, hay desánimo, porque no ha aprendido a llevar toda su carga al Señor. No ha aprendido a poner todo en las manos de Dios. Entonces, esto te va a ayudar a evitar mucho el desánimo cuando tú permites que Dios genere su amor en tu vida y te haga una nueva persona. Fíjate bien, hay veces que Dios permite que el líder esté consciente de ciertas actitudes pobres y negativas. ¿Para qué? Para que no murmuremos, sino acudamos a Él por ayuda. Esto es bien importante. Y el principio espiritual aquí es simplemente que somos responsables para hacer todo lo que Dios nos muestre que debemos hacer. Si no, entonces eso mismo nos va a juzgar y nos va a condenar. Entonces es de radical importancia definir qué Dios me llamó a hacer y luego preguntarnos, ¿lo he estado haciendo? ¿Lo hago con todo mi corazón? ¿O estoy culpando a otros por no hacerlo yo? ¿O estoy queriendo que otro lo haga por mí? Entonces se entiende,
Hay cosas que la gente puede hacer por nosotros, pero definitivamente hay cosas que nadie en este mundo puede hacer por nosotros. Como una de ellas es dormir. Tú no le dices a alguien más, duerme por mí, o comer. No le dices a alguien, "Oye, come por mí. Yo, si tú comes, yo me lleno". De ninguna manera. Es decir, vas a tener que suplicarle a otros que haga una, vamos a decir, que camine la extra milla a tu favor, de que llegue a un lugar donde tú no pudiste llegar porque te cansaste en el camino, porque te desanimaste. Entonces, esta es una actitud negativa, una actitud pobre que debes de corregir. Es bien importante. Y el principio espiritual aquí es que somos responsables para hacer todo lo que Dios nos muestre que debemos de hacer. Si no, entonces eso mismo nos va a juzgar y nos va a condenar. Cuando viene un llamado de Dios a tu vida, viene una responsabilidad, viene un entregar cuentas a Dios, viene un dar razón de lo que estás haciendo. Por eso recuerdas cuando Dios puso a Adán en el jardín, dice la palabra de Dios que tiempo después, cuando Adán escucha la voz del enemigo con Eva, comen del fruto prohibido, Adán corre a esconderse de Dios, según él, y Dios viene al huerto y lo busca y entiende. La primera pregunta de Dios al ser humano, la primera, Adán, ¿dónde estás tú? Ahora, recuérdalo, cuando Dios pregunta algo, no es porque ignora la respuesta. Es porque Él quiere saber si nosotros la sabemos. La pregunta pudiéramos parafrasearla de muchas maneras, pero una de ellas sería, Adán, ¿estás en el lugar donde yo te establecí? ¿Estás haciendo lo que te dije que hicieras? Guardar el jardín, hacerlo producir, cultivarlo. ¿Estás haciendo eso? ¿O por qué te moviste de tu tarea, de tu posición? La primera pregunta. La segunda pregunta, cuando Adán contesta, es que tuve miedo y me escondí porque la regué, fallé, te desobedecí. Total que se escondió. Viene la segunda pregunta. ¿Y qué le dijo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿O quién ha sido tu maestro? ¿A quién estás escuchando? ¿Qué nueva información ha venido a ti? ¿Cómo estás cambiando de cosmovisión? ¿Qué información nueva has adquirido que yo no te he dado? Porque yo no te enseñé temor, yo no te enseñé vergüenza, yo no te enseñé a escapar, yo te enseñé todo lo contrario. Entonces, alguien más está siendo tu maestro. Por eso es bien importante entenderlo. Cuando nosotros nos frustramos, nos desanimamos, empezamos a hacer cosas que realmente Dios nunca nos dijo que hiciéramos. Empezamos a escuchar otra voz que nos está diciendo, ya deja eso, abandona el proyecto, Dios se olvidó de ti, ya la regaste, no vas a poder volver al curso normal, tu vida es un fracaso, de nada sirve lo que hagas, y empezamos a oír a otro maestro. Entonces tengamos mucho cuidado, porque aun cuando hemos fracasado en nuestro intento de hacer lo mejor para Dios, siempre hay oportunidad de volver otra vez al camino del Señor, a ubicarnos donde Dios puede volver a equiparnos, sanar nuestra vida y hacernos útiles otra vez para Él. Y un ejemplo que demuestra este examen es el del profeta Elías. Recuerda, después de una gran victoria, esto nos muestra algo importante. No importa qué tan grande un líder se pueda considerar, va a tener áreas vulnerables en su vida. Y si no lo cuida, por ahí el enemigo va a entrar.
¿Qué pasó con Elías? Simplemente este profeta se desanimó cuando se dio cuenta que Israel se había olvidado de Dios y que Jezabel ahora lo buscaba para matarle. La historia se encuentra en Primera de Reyes 19, versículos 2 y 3. Y yo creo, mi amado amigo, es interesante notar lo que Dios le dijo a Elías durante ese tiempo de desánimo y aplicarlo a nuestro contexto hoy en día. Si lees el pasaje, te vas a encontrar cuando le dice: hey, Elías, no estás solo. Tengo muchos que no han doblado su rodilla a Baal. Hay muchas personas a tu lado. No enfoques en lo negativo. Enfoca en la gente que está corriendo en la misma dirección que tú vas, que está defendiendo los mismos principios que tú defiendes. Puede haber gente en tu ciudad que han avergonzado el evangelio, que han hecho cosas detrimentes para el evangelio. A veces aquí estamos en la ciudad de Chicago y oímos de que un pastor hizo esto. Pastores de iglesias muy famosas de repente cayeron en adulterio, se empezaron a robar el dinero de la iglesia y todo, y ahora son la comidilla de todo el pueblo cristiano, y muchos están con temor, con duda, se volvieron al mundo, incrédulos, están criticando a la iglesia, de cómo es posible esto y lo otro, han denigrado el mensaje del evangelio, y etcétera, etcétera. Sin embargo, uno no se va a desanimar por eso. Al contrario, va a hacerles ver que todavía hay personas que no han doblado su rodilla a Baal. O sea, que mantienen su integridad, que mantienen su relación con Dios, que mantienen sus prioridades en orden. Entonces, si en tu ciudad gente está haciendo lo negativo, que no te asuste. Tú empiezas a hacer lo positivo como nunca antes, y la gente va a poder ver la diferencia entre alguien que es un falso y alguien que es genuino en lo que está haciendo para Dios. Es bien importante notar esto. Por eso Dios viene y anima al profeta Elías. ¿Sabes qué? Yo estoy contigo. Son más los que están contigo que los que se han ido al mundo. Es el mensaje de ánimo de Dios para sus líderes. Ahora, en el número 10, para terminar este segmento, el examen de la milicia espiritual. Aquí quiero hablar de varias cosas. Y déjame pensarlo de esta manera contigo. Diríamos pensar en voz alta, porque realmente el tema de la milicia o de la guerra espiritual, como le llaman, ha sido muy malentendido, aún en muchas congregaciones. Déjame decirte, aquí he hablado con varios pastores, me han invitado a ir a sus iglesias a una noche de guerra espiritual, pero para ellos, guerra espiritual es ir a un servicio, empezar a gritar a todo pulmón, empezar a reprender al diablo en los 4 puntos cardinales, y yo le ordeno al principado del norte, del sur, del este, del oeste, que se vaya al infierno, que esto, que el otro, y empiezan a hacer una serie de declaraciones, una serie de decretos y todo lo demás. Ya, terminaron roncos, se van a las 12 de la noche a la casa y dijeron: ya hicimos milicia espiritual. Mira, si tú me enseñas un verso en la Biblia que eso es milicia espiritual, lo empiezo a hacer, pero no hay tal expresión en la Biblia. En otras palabras, escúchame bien, la verdadera batalla espiritual, la guerra espiritual, está en medio de tus 2 orejas, en tu mente. Es en la manera como concibes precisamente al enemigo. Tú y yo no somos nadie para declarar y decretar cosas.
El decreto le corresponde a Dios. Nosotros lo único que Dios nos ha mandado hacer es decir, hágase tu voluntad. Señor, me someto a tu voluntad. En otras palabras, el Señor es el que peleó contra el diablo. Mira, en la Biblia, el apóstol Pablo es uno de las mentes más brillantes en el Nuevo Testamento. Él incluso tomó mucho del griego koiné de aquel entonces y usó palabras que ya se usaban en el contexto común, pero las elevó a otro nivel. Algunas palabras él las compuso, le puso una palabra antes para elevar su significado. Había una palabra que era nikao. Nikao viene de vencedor, es la palabra original, pero él pone la palabra uper antes de nikao, upernicao, upernicos, que quiere decir más que vencedores. En otras palabras, esta imagen da lo siguiente. Él lo que tenía, él era un hombre que observaba a los soldados romanos, por eso saca la descripción de la armadura espiritual, viendo al guardia que lo estaba cuidando en la celda en Roma, vio cómo estaba vestido y hace un comentario sobre cada pieza de la armadura. Pero él, siendo un amante de usar figuras de lenguaje, él menciona un pasaje y simplemente se pone a pensar para que nosotros captemos lo que él está queriéndonos decir. Y él dice, en una pelea de box, de atletismo, cuando dos contrincantes se meten a la arena, se golpean, pero uno de ellos gana. Después, al final de la batalla, todo herido, golpeado y todo eso, pero ganó la victoria. Dice, él es un vencedor. Pero cuando le dan el pago por su victoria o le dan su dinero que ganó en ese combate, esa persona llega a la casa y la esposa le dice, dame lo que ganaste. Entonces él le pone el dinero en la mano a la mujer. Ella es upernicos. Ella es más que vencedora. ¿Por qué? Porque ella no entró a la arena a pelear. Ella no fue golpeada por el enemigo. Ella no confrontó al enemigo con las armas allá en el conflicto. Pero ella recibe la recompensa del ganador. Es lo que hizo Cristo, dice Pablo. Entiéndalo. Cristo entró al ring con el diablo. Él fue el que luchó contra el diablo. Él fue el que fue herido por nuestras rebeliones. Él fue el que sufrió la cruz por nosotros. En otras palabras, él fue el que confrontó al enemigo y él venció. Pero ahora viene, ¿y qué dice la palabra de Dios? Nos entrega las llaves, nos entrega la victoria y nos dice, ahora ustedes son más que vencedores. ¿Por qué? Porque tú y yo no entramos al ring a pelear con el diablo. Él sabía que si nosotros entrábamos, no éramos pieza para el enemigo. Entonces, él venció al enemigo. Yo no tengo que vencerlo. Yo lo único que tengo que es someterme a la victoria de Cristo y demostrar la victoria de Cristo a mi favor. Yo tengo al vencedor a mi lado. Entonces fue su batalla. Pues yo lo que tengo es sujetar mi carne para que no se eleve sobre mí. Es lo único que me toca hacer. Pero lo demás, Cristo lo hizo por mí. Entonces su victoria es mi victoria. Acuérdate, Cristo hizo una muerte sustitutoria. ¿Qué quiere decir? En mi lugar. Él fue a la cruz del Calvario en mi lugar. Yo tenía que morir por mi pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero él la tomó por mí. Entonces él dice, tú no tienes que morir, yo voy a morir, porque aunque tú mueras, tu sacrificio no es suficiente, porque tú eres un pecador. Pero él fue y tomó mi lugar y ahora me dice, ahora lo que yo conseguí
en la cruz, que fue la redención, la justicia divina delante de Dios. Ahora te la entrego a ti. Por eso tenemos ahora lo que le llama la palabra de Dios justicia imputada. La justicia que él obtuvo la ha imputado a mi vida, la ha puesto a mi cuenta. Yo estaba en bancarrota espiritual, pero él me hizo un depósito que ahora tengo suficiente en mi cuenta gracias a lo que él depositó. Entonces es lo mismo en la milicia espiritual. Es cuando yo aprendo a controlar mi mente, a someter mi mente, como dice en 2 Corintios capítulo 10, versos 3 y 4, a resistir todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Mantener mi mente en sujeción, en sometimiento a la autoridad del Señor. Es bien importantísimo. Esto es cuando el líder experimenta la milicia oposición violenta que trata de impedir el avance del reino de Dios. Esta milicia tiene lugar en la dimensión espiritual, pero puede manifestarse a veces en la dimensión natural, en forma de conflictos personales, en forma de respuesta de la gente al ministerio o en varios problemas más, incluyendo el sentimiento de ser tentado a pecar, siendo oprimido más allá de nuestra habilidad para resistir. Pero por eso es bien importante entender, cuando viene la tentación, cuando vienen estas cosas a nuestra vida, a veces ni hemos entendido con claridad la tentación. ¿Qué es la tentación? ¿Cómo opera la tentación? Bueno, te vas a dar cuenta que la tentación, número uno, no viene de Dios. Dios prueba, pero no tienta. Dios prueba para que tú detectes cuál es la calidad de tu fe, de qué material estás hecho, qué tanta es tu convicción en el poder de Dios. Ahora, tentación viene especialmente a áreas de tu vida que no han sido rendidas al señorío de Cristo. Área en tu vida que tú no has entregado y cedido a Cristo, ahí es donde el diablo te va a tentar. Pero si todas las áreas de tu vida están cedidas a Él, están entregadas a Cristo, no tienes nada de qué preocuparte. Por eso cuando Cristo dice, viene el príncipe de este mundo, pero Él nada tiene en mí. Eso es lo que estaba dando la ilustración. Él no puede agarrarme de ningún lado. En mi vida no hay agarraderas donde el enemigo me pueda agarrar. ¿Por qué? Porque toda su vida estaba en Dios. Toda su vida estaba dedicada a Dios. No había áreas en su vida donde el enemigo pudiera introducirse y agarrarlo. Es lo que debemos de vigilar. La verdadera milicia espiritual es cuando yo tengo un entendimiento de quién es Cristo en mi vida, quién es el Espíritu Santo en mi vida, qué hizo Él por mí, cómo su victoria es mi victoria. Entonces es bien importante entender este concepto. Algunos no creen que un líder a veces es tentado como cualquier persona, pero la Biblia dice, aún Jesús, recuerda, fue tentado en todo. Hebreos 4:15 lo dice. Los líderes tienen un llamado especial de Dios, es verdad, pero siendo humanos no son exentos de sucumbir ante la tentación. Por eso, asegúrate que no hay áreas de tu vida que no hayas entregado a Cristo. Sea el área del orgullo, de la incredulidad, de la altanería, de un espíritu de soberbia, de rebelión, de todo ello. Cuida tu vida, que no haya nada de esto donde el enemigo puede entrar y tentar tu vida para hacerte caer. Porque es bien importante. Deben de ser un esfuerzo consciente de andar, como dice Gálatas 5:16, andar en el Espíritu. Es decir, bajo la supervisión, bajo el control, el dominio del Espíritu Santo. Y un propósito supremo de esto es causar que el líder
en realidad se fortalezca en el Espíritu de Dios. Que el líder pueda en realidad adquirir fuerza solamente en Dios. Así como en lo natural, un músculo físico se fortalece a través de la alimentación correcta, del ejercicio, de la resistencia, la consistencia. Así es en el ámbito espiritual también. Hay disciplinas que se ejercitan. La palabra ejercitar es muy clara cuando el apóstol declara, pero los que tienen ejercitados los sentidos espirituales. En otras palabras, Dios nos llama a ser gente que siempre, constantemente, está ejercitando su sentido espiritual. Una razón por la que algunos líderes no maduran ni desarrollan sus habilidades en liderazgo es porque no entrenan, no ejercitan lo suficiente sus sentidos espirituales. Espero, mi amado amigo y hermano, que estas lecciones nos ayuden para poder decir, Señor, déjame hacer este examen de tiempo en tiempo, de manera periódica, para saber que estoy en el curso correcto. Es precisamente a través de la oposición espiritual, los conflictos, que un líder aprende a usar con efectividad su armadura espiritual. Así es que, hermanos líderes en Vida Abundante Uruapan, adelante, porque en esta jornada de fe hay una gran recompensa. Y claro, la milicia espiritual es simplemente vigilar que nuestra fe esté donde debe de estar, que la palabra que sale de nuestra boca vaya en línea con la palabra de Dios y que podamos decirle al Señor de veras que Él es el que gobierna en nuestra vida. Que Dios les bendiga muchísimo y ya yo le mando al pastor Víctor el diferente estudio, el próximo, para ponernos de acuerdo y compartirlo con ustedes. Que Dios me les bendiga mucho, Dios les guarde y un día por ahí nos vemos. Bendiciones. Muchas gracias, bendiciones.